Estamos. Hola, bienvenidos a los que se van sumando. Tenemos algunas personas que se van sumando al Zoom y estamos transmitiendo en Facebook, que también se van a ir sumando algunas personas. Así que vamos a esperar un minutito más, a ver si se suma alguien más y empezamos. Ahí va. Bueno, ahí veo algunas personas que se están sumando también en Facebook, así que vamos a empezar y a lo sumo se sumarán después otras. Bienvenidos todos los que se fueron sumando, entonces, vemos algunos conocidos también de otras charlas. Hoy vamos a estar conociendo y visitando la ciudad de Montevideo, en Uruguay, de la mano de Yay. Ahora en un ratito lo voy a presentar. La verdad que estamos muy contentos de poder seguir con estos viajes virtuales, pudiendo conocer las diferentes comunidades judías de Latinoamérica. Y bueno, venimos contando un poquitito sobre el proyecto de turismo judaico, pero habiendo tantas caras conocidas, vamos a hacerlo rápido para poder darle más tiempo a la presentación de la ciudad. Turismo judaico es un emprendimiento social, cultural y es también comercial, porque es una empresa privada, pero que está llevada adelante por miembros de las comunidades judías locales, ¿sí? En toda Latinoamérica, y que nuestra misión tiene que ver con valorar y dar a conocer el patrimonio, la historia y la vida judía de estas ciudades en Latinoamérica y también en asociación, en partnership con gente o comunidades de otros lugares del mundo que también hacen cosas muy similares. Así que esa es nuestro modo de funcionamiento. ¿Por qué, digamos, les contamos que funcionamos como una empresa social? Porque nuestra misión es una misión social que tiene que ver con esto, de fortalecer la identidad judía a través de la preservación y el aprecio de nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestras comunidades, porque para nosotros es sumamente importante conectar a los viajeros con las comunidades locales, con los miembros, y creemos que estas conexiones hacen que todo el mundo se beneficie y crezca, y porque además la esencia de nuestro proyecto es que sea un proyecto win-win, en donde todos ganemos, no solo desde la misión de conocer las comunidades, sino también desde la parte económica de la empresa. Todos nuestros servicios que son con un valor, lo que hacemos es que parte de ese valor también es para colaboración en las diferentes comunidades en las cuales visitamos. Y esas colaboraciones muchas veces son súper importantes para comunidades muy chiquititas. Así que tanto desde la misión como desde el funcionamiento es que funcionamos como una empresa social. Y como ustedes sabrán, el turismo durante esta pandemia es algo que se vio sumamente afectado, pero nosotros decidimos de todas maneras seguir con nuestras actividades, seguir generando contenido, seguir difundiendo nuestra misión, seguir difundiendo las historias de las comunidades. Así que desarrollamos dos proyectos. Uno son unos pequeños videos de 10 minutos donde alguien, un miembro de la comunidad, cuenta
sobre la comunidad local haciendo como una historia y una explicación de lo que es la comunidad judía actual, pero después tenemos estos Zoom, como el que vamos a tener hoy, en donde podemos aprovechar a estos guías, a estos miembros comunitarios de una manera mucho más rica, porque podemos intercambiar, hacer preguntas, aprender de otra manera, estando con ellos en vivo y conociendo de las comunidades. Así que esto es un poquitito, digamos, todas las ciudades en donde ya hemos hecho videos de YouTube y donde también los invitamos a conocer. La verdad que son un montón y toda la semana seguimos sumando más ciudades, seguimos generando cada vez más videos y cada comunidad de distintos lugares de Latinoamérica nos siguen contactando para poder trabajar en conjunto en poder hacer estos relatos, así que también los invitamos. Y junto al Estado Israelita de Chile armamos un programa de poder presentar en vivo en estos Zoom Tours distintas ciudades. Hoy estamos presentando la ciudad de Montevideo, Uruguay, todavía nos quedan algunas más, así que, como les dije que vamos a presentar Uruguay, les quiero presentar a Shai Aben. Shai Aben no solamente es alguien con quien trabajamos en conjunto de turismo judaico, porque, como yo les vengo presentando, muchos de los guías nacieron y se formaron armando los tours junto a Turismo Judaico. Este no es el caso de Shai, la verdad que es un caso muy lindo que queremos compartir, porque él armó un proyecto muy similar en Montevideo, que se llama Bereishit, la experiencia judía, en donde también promueve todo lo que tiene que ver con la historia y el patrimonio ligado al turismo. Entonces decidimos que los dos proyectos hermanos trabajen en conjunto en pos de una misma misión. Shai tiene una amplia trayectoria institucional y comunitaria en Uruguay y también en Israel, tanto en programas educativos como en programas comunitarios. Fue director del área de juventud en el Centro de Recordación del Holocausto en Montevideo y director de Cultura y de Juventud también para la comunidad israelita de Uruguay. La verdad que tiene un currículum increíble, muchas cosas que contar, pero bueno, le quiero dar la palabra y que él también nos cuente un poquitito sobre Bereishit y el proyecto que dirige. Así que, Shai, bienvenido. Te pido que prendas el micrófono. Ahí está. Gracias, Paola. Gracias al Estadio Israelita. Un gusto estar con ustedes hoy por aquí. Hace unos pocos meses tuve la oportunidad de estar en este canal también hablando sobre Shoah junto a Jessica, y bueno, hoy es un placer formar parte de este proyecto de turismo judaico. Hoy vamos a hablar sobre Montevideo, sobre Uruguay. Lo que vamos a hacer es repasar algunos aspectos generales, pero sobre todo lo que tiene que ver con la particularidad de la vida judía en el Uruguay. Vamos a hablar un poquito de la historia y de cómo se fue conformando esa comunidad a partir de los inmigrantes, y vamos a hacer referencia a algunos sitios en particular. Algunos de ellos pueden ser visitados de manera individual, de manera particular, por cada uno de ustedes cuando visiten Montevideo. Otros ya requieren la cooperación local, digamos, para poder ser visitados. Así que vamos a hacer una combinación de ambas cosas. Muy bien, si no me equivoco, ahí ustedes pueden visualizar mi presentación, ¿verdad? Paola. No, todavía no la vemos. ¿Ahí? Ahora sí. Muy bien, bueno, déjenme comentarles un poquito sobre Bereishit, la experiencia judía. La verdad es que nos sentimos, yo me siento muy identificado con la presentación que hizo Paola sobre lo que es turismo judaico, porque compartimos el propósito. En realidad, Bereishit nace como un emprendimiento de la propia comunidad, como manera de acercar gente joven a que investiguen
las raíces de la comunidad, sus propias raíces familiares, que entrevisten a dirigentes de distintas instituciones, que trabajen mucho en la conformación de un archivo comunitario, rescatando documentos, rescatando fotos, y a partir de eso generamos distintos circuitos. Y desde hace unos 4 años ya estamos trabajando de manera independiente, con apoyo de todas las instituciones comunitarias, pero como un proyecto que va más allá del ámbito comunitario. Y lo que tratamos de hacer es presentar, es acercar a personas a la historia de la cultura judía en Uruguay. Y lo hacemos tanto con turistas como con locales, tanto con personas de la comunidad, como para personas que no son de la comunidad. Previo a la pandemia, tratamos de ofrecer al menos una vez al mes un recorrido judío para todo público, y que sea una oportunidad para que personas que nunca tuvieron vínculo con la comunidad la puedan conocer de cerca. O sea que somos una especie de puente también entre la comunidad judía organizada y las personas interesadas en conocerla de cerca. Es un emprendimiento sin fines de lucro, y todas las personas que participan en Bereshit son jóvenes profesionales de distintas orientaciones. Muy bien, y lo que vamos a intentar hacer hoy, como dice ahí, es un viaje en el tiempo. Vamos a tratar de ponernos en los zapatos de esos primeros inmigrantes que llegaron al Uruguay y tratar de ver cómo se fue conformando una comunidad hasta llegar a nuestros días, que tiene obviamente muchas similitudes con otras comunidades de América Latina y en particular con la comunidad chilena, pero también algunas particularidades. Y en este recorrido virtual vamos a conocer básicamente 4 grandes barrios: la Ciudad Vieja, Villa Muñoz, el Centro y el barrio de Pocitos. Yo sé que muchos de ustedes ya han estado en Uruguay y han estado en Montevideo. Para aquellos que han estado, la invitación es a tratar de explorar Montevideo o Uruguay desde otra perspectiva, en este caso una perspectiva judía. Y cuando hablamos de presencia judía en Uruguay, la verdad es que tenemos que remontarnos bastante atrás en el tiempo, hasta el siglo XVII. Y no estamos hablando de la ciudad de Montevideo, sino que nos vamos unos 180 kilómetros de la capital hasta lo que es la Colonia del Sacramento. Y lo interesante de la Colonia del Sacramento es que fue fundada a final del siglo XVII, en 1680, por los portugueses. Y entre los portugueses, aparentemente, y digo aparentemente porque Colonia es un lugar donde se juntan historia y leyenda, aparentemente muchos de los primeros pobladores de esa colonia habrían sido judíos, criptojudíos, judíos marranos, que seguían manteniendo el judaísmo a escondidas. Y tenemos una pequeña pista de esa presencia judía en una posada en el casco histórico. Debajo de las escaleras nos podemos encontrar con esto, restos de una mikve, de un baño ritual judío, de los más antiguos de la región. Y eso no solamente en Colonia, porque también en Montevideo, en la colonia de Montevideo, también hubo presencia judía, y entre los apellidos de los pobladores de origen español, en este caso, también podemos encontrar algunos apellidos de origen judío. Sin ir más lejos, había incluso una calle dentro de la Ciudad Vieja que parte de la misma era conocida como la calle de los judíos. Así que había también una presencia en la época colonial. Ahora, la verdad es que eso es un tema que requiere todavía de mucha más investigación, todo lo que tiene que ver con la presencia judía en la época colonial. Tenemos un primer registro en medios de prensa, que es en el final del siglo XIX, y lo que conocemos a ciencia cierta es que, al igual que en otros países hermanos, la inmigración judía empieza a llegar principalmente en olas inmigratorias a partir de finales del siglo XIX. Cuando hablamos del caso de Uruguay, hay que decir que inicialmente era común que los inmigrantes llegaran primero a Argentina y a Brasil, y luego luego la apertura del puerto de pasajeros acá en Montevideo, ya estamos hablando entrando en la segunda década
del siglo XX, ahí van a llegar directamente al puerto de Montevideo. Si hablamos de quiénes eran esos primeros pobladores, los primeros fueron sefaradíes, pero prácticamente unos pocos años después ya empezaron a llegar ashkenazim de Europa Oriental principalmente, y si hablamos de países, entre los sefaradíes mayormente de Turquía, algunos de Grecia, Isla de Rodas, poquitos judíos árabes, Siria, Líbano, Egipto, y en el caso de los ashkenazim o de Europa Oriental, mayormente Polonia, Rusia, Lituania. Por supuesto que prácticamente de todos los países de Europa llegaron inmigrantes al Uruguay, en un proceso bastante parecido a lo que sucedió en otros lugares, que primero venía el hombre, el padre de familia, luego de conseguir un trabajo, algún lugar para vivir, mandaba lo que era conocida como la carta de llamada para que viniera el resto de la familia, llegando acá en una situación bastante precaria, viviendo también en conventillos, en barrios para población trabajadora y población inmigrante, y tratando de integrarse a la sociedad. Tenemos una década de los años 30 bastante masiva en cuanto a inmigración judía, la década del 20 y el 30, donde los primeros años de la década del 30 se encuentran con un país que empieza a limitar la inmigración, y un país que siempre fue abierto a los inmigrantes empieza a tener algunas restricciones. Sabemos que quienes van a llegar allí en los años 30 van a ser muchos de los judíos alemanes y de los distintos países a donde los regímenes nazifascistas van a ir llegando. Y de hecho podemos hablar en el caso de Uruguay de 5 grandes olas de inmigración. La última van a ser los sobrevivientes de la Shoah, que van a llegar aquí. Se calcula que entre 3.000 y 3.500 sobrevivientes de la Shoah llegaron acá al Uruguay, fundaron sus organizaciones y se establecieron aquí en el Uruguay. Muchos de ellos como lugar de tránsito, de pasaje hacia otros destinos. Esto es una toma aérea de la ciudad vieja de Montevideo, que es uno de los barrios que nosotros vamos a recorrer en este recorrido virtual. Y hay que decir que los inmigrantes judíos se asentaron en todos los departamentos del Uruguay y también en todos los barrios de Montevideo. Incluso llegamos a tener 3 experiencias de colonización agrícola judía, lo que en otros lugares se conoció con el nombre de los gauchos judíos. Tuvimos 3 experiencias aquí también en el Uruguay. La más conocida de ellas es la colonia 19 de abril en Paysandú, que dio origen también a la segunda comunidad más grande de judíos que hubo acá en Uruguay, la comunidad de Paysandú. Y como les decía antes, estos judíos se van a asentar prácticamente en todos los barrios de Montevideo, pero principalmente en aquellos donde ya había una población inmigrante y también barrios típicamente obreros. Ahora, 2 factores que contribuyeron mucho a la integración de los judíos en Uruguay, y eso es una de las particularidades que tiene nuestro país, tiene que ver con el carácter laico de la sociedad, la separación entre la iglesia y el Estado, que permitió que muchos judíos se sintieran cómodos aquí para practicar libremente sus costumbres religiosas, y por otro lado, una escuela, un sistema escolar público, gratuito y obligatorio, que le permitió a muchos inmigrantes que llegaron acá sin idioma adaptarse de a poco a la sociedad uruguaya. Ahora, aquí fundaron un montón de organizaciones. Fundaron sinagogas, fundaron bancos, fundaron organizaciones de ayuda mutua, fundaron escuelas, instituciones culturales, movimientos juveniles, y todo eso de una forma muy activa. Y tenemos acá en Uruguay 4 grandes comunidades de origen. La comunidad israelita del Uruguay, o Keilah, originalmente judíos provenientes de Europa Oriental. Tenemos la comunidad israelita sefaradí del Uruguay, como les decía antes, mayormente provenientes de Turquía. La tercera comunidad es la de los judíos de habla húngara. Y la 4ª comunidad de origen es la nueva congregación israelita de Montevideo, de origen de países de habla alemana. Esas 4 comunidades están nucleadas bajo el Comité Central
israelita del Uruguay, y comparten también el único cementerio judío que tenemos acá en Uruguay, el cementerio israelita, a unos 40 minutos de Montevideo, de la capital. Y es interesante porque es un solo cementerio, y dentro del cementerio hay 5 divisiones o 5 sectores, uno por cada una de las comunidades de origen, y el 5.º sector es de la Mutual Israelita del Uruguay, judíos que fueron enterrados no de acuerdo al ritual común, al ritual de la religión. Estamos hablando mayormente de judíos autodenominados progresistas, y ahí podemos encontrar, por ejemplo, lápidas con la hoz y el martillo. Es un paseo sumamente interesante para hacer. Y bueno, les decía la gran variedad de instituciones que se fueron creando acá en Uruguay. Quizás el marco más fuerte que se ha creado aquí hasta nuestros días es el movimiento sionista. La comunidad judía uruguaya es una comunidad fuertemente sionista, con 7 movimientos juveniles sionistas y otro movimiento juvenil judío del que podríamos llamar la izquierda judía, muy fuertes, con una particularidad de que más del 70% de niños y jóvenes entre 4 y 21 años concurren semanalmente todos los sábados a alguna de estas organizaciones. O sea que es un caso de verdad paradigmático en el mundo judío. Y estos inmigrantes que llegaron, por supuesto que trabajaron en los más diversos oficios. Quizás el oficio más común fue el de vendedor ambulante, que acá en el caso de Uruguay, al igual que en otros lugares, fue conocido con el nombre de cuentenik, persona que cuenta, o clapper, persona que clap, clap, golpeaba puerta a puerta vendiendo mercadería. Por lo general era los propios inmigrantes que recibían en el puerto a los recién llegados, les daban un lugar donde dormir, donde pasar las primeras noches, los ayudaban a encontrar un sitio, una vivienda fija, y les van a prestar también dinero a través de cooperativas y cajas de ayuda mutua para poder empezar a comprar una pequeña mercadería y salir a venderla puerta a puerta. Este fenómeno de los vendedores ambulantes, que no era solamente propio de los judíos, pero los judíos estaban muy presentes en él, fue tan pintoresco y tan conocido que incluso llegaron a tener una agrupación en el carnaval uruguayo conocido como los clappers. Y esto es una muestra también de la buena integración entre los judíos y los restantes miembros de la sociedad. Esta toma aérea que estamos viendo es la peatonal Emilio Reus, en un barrio que hasta el día de hoy es conocido con el nombre del barrio de los judíos. Y tiene que ver con una gran presencia judía que hubo en el barrio. Estamos hablando de la década del 30, 40, 50, donde prácticamente el 50% de la población del barrio era de origen judío. Hay algunos sitios emblemáticos, como por ejemplo el mercado agrícola, que es un mercado de techo cerrado, que fue reinaugurado después de muchos años de una situación de abandono, y que es un sitio turístico también por excelencia, donde antiguamente judíos y no judíos solían trabajar juntos allí en el barrio. Este barrio, que tiene 3 nombres oficiales, Goes, Reus y Villa Muñoz, pero popularmente es conocido como el barrio de los judíos, alberga la sinagoga más antigua que queda en pie en la ciudad, que es esta que ustedes pueden ver aquí en la imagen, cuyo nombre oficial en sus estatutos es un nombre en yiddish, Beis HaKnesset Harishon, la primera sinagoga, pero la gente lo conoce comúnmente con el nombre de Shil de Inca. Inca es la calle en donde queda esta sinagoga. Ahora, estamos hablando de un barrio que supo tener una vida judía impresionante, y donde toda persona que vivió en el barrio siempre resalta que allí se podía vivir una vida judía cotidiana. Los judíos se conocían entre sí, tenían excelente vínculo con sus vecinos. Una anécdota, por ejemplo, que siempre nos cuentan, es que el día de Yom Kippur, incluso personas que no eran de la comunidad solían cerrar sus comercios
en solidaridad o reconocimiento a una fecha tan importante en el calendario judío, o por ejemplo que muchos niños y niñas que no eran de la comunidad recibían apodos, sobrenombres yiddish por las madres y padres judíos vecinos. Incluso algunos han aprendido algunas palabras en yiddish. Y estamos hablando de un barrio que llegó a tener 6 sinagogas al mismo tiempo en 4 o 5 manzanas. Una mikve, 2 escuelas, 7 movimientos juveniles de la comunidad, 2 bancos y una concentración inmensa de instituciones. Allí tenemos una foto de cómo es por dentro y conserva características de sinagogas de Europa Oriental. Estoy seguro varios de ustedes, yo trabajo además como guía en Polonia, por ejemplo, y esta sinagoga mantiene algunas características de una sinagoga muy conocida, por ejemplo, en Cracovia, en la sinagoga del Ramá, y no es casual porque muchos de los fundadores de las sinagogas de esta zona de la capital provenían justamente de esos países. Hay que decir que esta fue una de las sinagogas privadas de un grupo de familias que la creó y hoy en día son también los que la mantienen. Aquí podemos apreciar la famosa Plaza Independencia, que separa el centro de Montevideo de la ciudad vieja. El caballo que está en el medio, el hombre a caballo que está en el medio, es José Gervasio Artigas, nuestro héroe nacional. Y este es un lindo punto donde podemos justamente descubrir Montevideo desde una perspectiva judía, porque muchos de los sitios que podemos encontrar en esta Plaza Independencia tienen una historia también vinculada con la comunidad. Sin ir más lejos, aquí en la Plaza Independencia se encuentra, por ejemplo, el emblemático Palacio Salvo, que es ese edificio pintoresco que se ve detrás del grupo de personas, detrás del caballo, y allí se organizaban muchas celebraciones de la comunidad. El mausoleo de Artigas debajo del monumento fue construido, entre otros, por un arquitecto judío. El famoso Teatro Solís, el teatro más importante, más conocido, albergó también, por ejemplo, fiestas de Yom Ha'atzmaut, de celebraciones por el Día de Independencia de Israel. Y el Palacio Salvo, como les decía antes, aquí se hacían, por ejemplo, bailes de beneficencia para recaudar dinero para apoyar proyectos sociales. Este es un edificio emblemático, además, porque en el mismo lugar donde está ese palacio hoy, antiguamente, más de 100 años atrás, estaba el famoso Bar La Giralda. Y el Bar La Giralda se hizo famoso porque fue el lugar donde se tocó por primera vez en la historia la comparsita, el himno internacional del tango, compuesto por el uruguayo Matos Rodríguez. Muy cerquita de allí, de la Plaza Independencia, todavía estamos en la Ciudad Vieja, se encuentra el Club Social y Deportivo Hebraica y Maccabi, que es uno de los 4 clubes deportivos judíos que tuvimos aquí en el Uruguay. Actualmente es el único. Por supuesto que hoy, abierto a todo el que quiera asociarse, tiene un equipo de básquetbol muy bueno, que ha salido campeón últimamente de la Liga de Básquetbol Nacional. Y muy cerquita, pegadito al Club Hebraica y Maccabi, podemos encontrarnos con este memorial, con este monumento, en homenaje a Golda Meir. Es un monumento que se creó en el año 91 como un homenaje en la ciudad de Montevideo a la líder Golda Meir, la primer ministra mujer en el Medio Oriente, que visitó el Uruguay en el año 59. Aquí la podemos ver en una foto con dirigentes de la colectividad. Sin lugar a dudas, uno de los lugares emblemáticos y que siempre llaman la atención de los visitantes es el templo sefaradí, el templo de la comunidad israelita sefaradí del Uruguay. Estamos hablando quizás de uno de los templos más lindos de Sudamérica. Aquí lo pueden ver en todo su esplendor. Fue inaugurado en los años 50, específicamente en el año 56, en una época en donde ya los judíos estaban más asentados, donde la mayoría de los inmigrantes de origen sefaradí se habían asentado en la zona de la Ciudad Vieja,
y luego de haber pasado por un proceso de primero reunirse en pequeños mini anime, en pequeñas habitaciones de casas particulares, pudieron obtener algunos recursos, hacer una campaña pro edificio, donde todos aquellos que pudieron colaborar de alguna manera contribuyeron hasta crear este templo, que está inspirado, hay que decirlo, en la sinagoga portuguesa de Nueva York, que a su vez está inspirada en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, con la particularidad de que tiene la bimá, la tarima, la tiene en el fondo, no en el centro, y los asientos están distribuidos en forma perpendicular y paralela al escenario, y eso en realidad responde a que los fines de este templo, de este edificio, iban más allá de las ceremonias religiosas. Los dirigentes querían ofrecer el lugar también para que sea un lugar de encuentro, un centro comunitario, y por lo tanto era más práctico que el templo tuviera esa distribución. Este templo también tiene una pequeña exposición, un pequeño museo del legado sefaradí, muy interesante, porque allí los miembros de la comunidad fueron aportando algunos objetos y han contado las historias que hay por detrás de esos objetos. Próximamente se van a ir inaugurando más exposiciones a este precioso edificio. Esta imagen es una imagen del Día del Patrimonio, que es un día donde la comunidad abre sus puertas para que vecinos y vecinas de la ciudad puedan visitar el lugar, algunos por primera vez visitar una sinagoga y escuchar de qué se trata. Si seguimos un poco avanzando geográficamente, vamos a llegar al barrio de Centro. Lo hacemos por la avenida Central, la avenida 18 de Julio, que está llamada así en homenaje a la jura de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, y podemos visitar, por ejemplo, la Kehilá, la comunidad israelita del Uruguay, que es de los últimos edificios de la comunidad que quedan en el barrio del centro. La gran mayoría de los edificios comunitarios hoy en día están en el barrio de Pocitos, donde vamos a llegar dentro de unos minutitos. Y allí, en la Kehilá, lo que podemos hacer es encontrarnos con algunos proyectos comunitarios súper innovadores y exitosos. Por ejemplo, el área de inclusión para personas con distintos tipos de discapacidades que funcionan ahí. Tienen un templo también moderno, y tienen una sala de teatro y una sala especial para la danza de Rikudei Yam, de danza folclórica israelí. Y también alberga la sede de otras instituciones, entre ellas el Centro Recordatorio del Holocausto y el Museo de la Shoah, que fue el primer museo de la Shoah de Sudamérica, que tiene objetos únicos traídos por los sobrevivientes que llegaron al Uruguay. Un museo pequeño, pero muy significativo, repleto de espejos que permanentemente le hablan a uno, a los visitantes. En el caso de los visitantes judíos, seguramente dándonos el mensaje de quien está aquí, pudiste haber sido tú. Y para visitantes que no son de la comunidad, quizás no pudiste haber sido tú, pero uno siempre puede ser víctima, victimario o testigo de algún genocidio, alguna discriminación hacia otro. Este billete que vemos aquí en la imagen es un billete, por ejemplo, del gueto de Lodz, que es una historia bastante personal, porque me la obsequiaron a mí y a mi esposa, que es descendiente de sobrevivientes de Lodz, un guía polaco no judío, que cuando escuchó que mi esposa era descendiente de Lodz, nos regaló un billete del gueto, y esta es su misión en la vida. Él le encontró, se hizo con billetes del gueto de Lodz, y cuando escucha que hay alguien vinculado con esa ciudad, le reparte esos billetes. También podemos encontrar el peine de una de las sobrevivientes más famosas, más conocidas, que han llegado aquí al Uruguay, Ana Vinokur, de las primeras en contar su historia en público en todos los departamentos del Uruguay,
incluso hay una escuela pública a nombre de ella aquí en Montevideo. Tenemos entendido, creemos, que es el único caso, de los pocos casos en el mundo, de una escuela pública nacional con el nombre de un sobreviviente del Holocausto. Si seguimos recorriendo Montevideo, podemos tomar la Rambla. Montevideo tiene unos 20 kilómetros, un poco más de 20 kilómetros de Rambla, de costanera, junto al río de la Plata, un lugar precioso para caminar, para andar, para hacer deportes, para hacer ejercicio, y en la mitad de la Rambla, o sea, en un lugar súper céntrico, nos topamos con este impresionante memorial, el Memorial al Holocausto. Tenemos un micrófono abierto. Nos topamos con el Memorial al Holocausto al pueblo judío, que es muy interesante porque por lo que ve la gente cuando camina por la Rambla es un grupo de piedras, pero si uno desciende tiene la posibilidad de conocerlo de cerca y tiene un simbolismo, la verdad que impresionante. Fue inaugurado a fines del año 94, es patrimonio histórico nacional y tiene símbolos muy interesantes. Es un muro de 120 metros de piedra. En realidad los elementos que lo conforman son tres: piedra, granito y horizonte, porque como ustedes ven ahí, el horizonte forma parte del memorial, y es interesante porque el muro de piedra representa al pueblo judío. Lo podemos asociar con el muro de los lamentos, con el muro del gueto de Varsovia. El muro se quiebra, como ven allí, en dos, pero pese al quiebre, que puede ser la Shoah, el muro se mantiene en pie, al igual que el pueblo judío. Y hay un diálogo muy interesante entre el muro que representa al pueblo judío, o a la comunidad judía, con el río de la Plata, que representa al Uruguay. Y hay incluso quienes ven ese quiebre como dos brazos abiertos a inmigrantes, a refugiados. Hay que decir que Uruguay, salvo algún periodo particular, fue de los países que abrió sus puertas a refugiados judíos que iban llegando. El memorial tiene una plaza de meditación, como la que estamos viendo aquí, y en esa plaza de la meditación o la reflexión nos encontramos con algunas citas de distintas fuentes judías, Maimónides, Proverbios, y de Elie Wiesel, que por ejemplo visitó el Premio Nobel de la Paz, que visitó el Uruguay y que también dejó sus huellas aquí. El memorial termina con una escalera de la esperanza o rampa de la esperanza, donde uno puede regresar nuevamente a la superficie, manteniendo, por supuesto, la memoria de haber visitado este lugar. Es un sitio de memoria, la gente suele dejar piedritas, visitamos el lugar también con personas que no son de la comunidad, y antiguamente se realizaban aquí celebraciones por el Yom HaShoah. Seguimos recorriendo la ciudad mientras ven algunas tomas del barrio de Pocitos y sus playas, donde hoy en día está concentrada la mayor cantidad de instituciones judías, las dos escuelas, la Escuela Integral y el Instituto Yavne, y las sedes de los movimientos juveniles de la Federación Juvenil Sionista, Hashomer Hatzair, Hasita Noar, Bnei Akiva, Anoar Hatzioni, Maccabi Tzair, Beitar, Abonim Dror. Son los movimientos que tenemos aquí en el Uruguay, muy activos, como les decía antes, y muy participativos también en la vía comunitaria. El Uruguay siempre ha tenido un gran vínculo también con el Estado de Israel. De hecho, Uruguay tuvo un rol muy activo en la declaración de las Naciones Unidas para la separación para la partición, para el plan de partición de Palestina, y podemos encontrar esas relaciones de amistad, incluso a nivel público.
como le decía antes, una comunidad muy vinculada con Israel, donde se respira también la cultura judía y la cultura israelí. Una comunidad que tiene vida judía organizada, quizás más del 90% aquí en Montevideo, en la capital, pero también dos comunidades más pequeñas, una en Punta del Este y otra en Paysandú, y con una vida sumamente activa, en donde, salvo alguna excepción, como fue, por ejemplo, en los años 30, donde hubo un partido nazi local, o tuvimos incluso presencia de alguna figura nazi que llegó acá en esta llamada ruta de las ratas, de jerarcas nazis que se escaparon a Sudamérica. Joseph Mengele, por ejemplo, vivió en el departamento de Colonia, en Uruguay. De hecho, se casó aquí en Nueva Helvecia. Tuvimos algún otro caso, el caso de Tsukurs, de Riga, que fue atrapado por el Mossad aquí en el Uruguay y ejecutado con una inscripción, con un mensaje de los que nunca olvidarán, en nombre de todo el pueblo judío. Tuvimos a fines de los 80 un episodio de un neonazi de nombre Paladino, que un día sacó y armó una lista de prominentes judíos, agarró un arma y salió a intentar ejecutarlos. Afortunadamente hubo varios que no encontró en sus casas en esos momentos, pero llegó a asesinar a una persona en la puerta de su comercio. Y 4 años atrás, en la ciudad de Paysandú, tuvimos un triste episodio también, el asesinato de un dirigente comunitario local, pero además una persona muy reconocida por toda la ciudad de Paysandú, David Frem, que fue acuchillado, apuñalado por una persona que se había convertido al Islam. Alguna amenaza a las instituciones, alguna pintada antisemita en el memorial del Holocausto, pero fuera de esos episodios lamentables, condenables, podemos decir que el Uruguay es un país respetuoso, un país tolerante, que está descubriendo además cada vez más que es un país multicultural, y donde todas las etnias, religiones, grupos sociales se pueden expresar con libertad. Y de alguna manera ese es el desafío de la vida judía aquí en el Uruguay, partiendo de esa excepcional condición de tener una comunidad, decíamos antes, uno de los países más laicos, más seculares del mundo, que tiene también una de las comunidades más judías, más seculares del mundo, donde podemos encontrar muchísimas manifestaciones religiosas, pero encontramos también muchísimas manifestaciones culturales, que se vive el judaísmo a través de la cultura. Y estas imágenes que vemos aquí son de hace un par de años, cuando la comunidad se reunió para festejar Yom Ha'atzmaut en el templo sefaradí, en el templo de la Ciudad Vieja que les mostraba anteriormente. Y es una linda imagen porque demuestra de alguna manera esto de que en Uruguay uno puede estar integrado a la sociedad como comunidad y al mismo tiempo poder preservar la identidad. Así que esto fue un rápido recorrido por Montevideo, y con mucho gusto, si ustedes quieren, podemos abrir alguna pregunta o comentario como para profundizar en alguno de los sitios que recorrimos. Paola. Excelente, excelente tu charla. La verdad que viajé con mucho agrado por Montevideo, que conozco algo de Montevideo, lo encuentro hermoso porque se parece mucho a Valparaíso, que es mi ciudad. Pero te quería preguntar también por la comunidad ortodoxa.
¿Qué influencia tiene en los jóvenes en Montevideo, en la colectividad en general? ¿Es una comunidad grande, pequeña? Porque mostraste las sinagogas más bien conservadoras, me Y bueno, parece. en realidad, aquí yo decía antes de que tenemos 4 grandes comunidades de origen y, y hay que decir que 3 de esas 4 comunidades de origen están definidas como comunidades ortodoxas, en donde tenemos un rabinato ortodoxo. La comunidad israelita del Uruguay, la comunidad sefaradí y la comunidad israelita húngara, que hoy en día está unificada en la Keilah. La 4ª comunidad es la nueva congregación israelita, la de judíos de origen alemán, que es del movimiento conservador. Fuera de estas 4 comunidades de origen tenemos a la congregación Yavne, de una ortodoxia moderna, tenemos Chabad Lubavitch, y tenemos también otra congregación de judíos ortodoxos. Por supuesto que cuando decimos que este es un país laico y que la comunidad en sí se define mayormente por la cultura y no tanto por la religión, no significa que no haya una participación comunitaria muy importante en todo lo que son las festividades del calendario judío. Ha crecido en los últimos años también el consumo de carne kasher. Ustedes saben que, por ejemplo, Uruguay es de los mayores exportadores del mundo de carne kasher, y eso ha ido en aumento en los últimos años. O sea que hay un activismo, están presentes, y tenemos 6 sinagogas activas con actividad semanal. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Usted sabe de dónde salieron los refugiados que salieron de Europa en la Segunda Guerra Mundial? ¿Usted sabe dónde se fueron? No estoy seguro de haber entendido la pregunta, perdón. Ok. La pregunta es lo siguiente. Cuando salieron los refugiados de Europa, los Ashkenazim, ¿usted sabe dónde se fueron primeramente antes de llegar a Uruguay? Bueno, tenemos un movimiento interesante de refugiados que van intentando golpear las puertas de los distintos países latinoamericanos. Algunos llegan directamente a Montevideo, otros llegan a Montevideo y se van a otro destino. Tenemos, por ejemplo, varios judíos que llegaron primero a Bolivia y luego van a llegar aquí al Uruguay. Y hace poco encontramos, rescatando justamente material de archivo, encontramos también cartas de algunas organizaciones judías en Alemania que le escriben a instituciones judías acá en Uruguay, la Beneverit, por ejemplo, tratando de ver si acá había comunidad judía alemana y si se podía recibir, por ejemplo, a esos refugiados que estaban llegando. Chile es otro lugar en donde hubo movimiento de población de Chile para Uruguay, de Uruguay para Chile. Incluso hubo un caso de un barco famoso con refugiados judíos que iba siendo rechazado por los distintos países y que finalmente fue aceptado por las autoridades chilenas. Ok. En el año 39. Eso le pregunté porque habían muchos judíos que salieron de Europa, llegaron a la isla de Curazao y de Curazao fueron a Latinoamérica. No sé si usted sabe de esto, pero eran judíos ashkenazim, que la comunidad en Curazao de Mikve Israel los ayudó
para llegar en Sudamérica, conjunto con lo cual se llama actualmente si lo acuerdo correctamente, Jewish Refugee Center en Nueva York. Sí. Quedaron aquí por 2 a 3 meses y después fueron a Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile y todos los otros estados. Cuando en Cuba, cuando Fidel de Castro sacó a todos los judíos allá que tenían plata, llegaron a la isla de Curazao también. Eso lo sé porque se quedaron en la casa de mi papá. Por 6 meses nosotros estábamos viviendo en Holanda en esta temporada y la compañía por cual mi papá trabajó, que era la compañía petrolero de Shell de Holanda, pidió a mi papá si él quería dejarlos en nuestra casa y lo iban a pagar rento. Y mi papá le dijo a su jefe, pueden quedar en mi casa, pero no voy a cobrar nada. Yo sé que la comunidad acá en Curazao, desde empezó la Segunda Guerra Mundial, hizo todo, pero todo para sacar los judíos que podían sacar de Europa. Y mayoría de esos judíos fueron a Latinoamérica. Y por eso le estoy preguntando esto. No, sin duda. ¿Usted sabe algo de esto? La verdad sobre este caso particular no, me parece fascinante. Es una invitación la que tú haces, es una invitación también a estudiar más sobre este tema particular y prometo hacer el chequeo a ver si tenemos algún registro particular de llegados a Uruguay desde Curazao. Es un tema fascinante. Así que te agradezco la oportunidad también de compartirlo e invitarnos a investigar. Eso es lo que estoy haciendo porque estoy investigando todo lo que puedo hacer para contar la historia de los judíos de Curazao. Y también los judíos que fueron a Latinoamérica. Porque sí, perdón. Sin duda, tenemos historias interesantísimas. Hay mucha historia en común de las distintas colectividades de América Latina y de Sudamérica en particular. Me parece cuando visitamos distintos sitios solemos encontrar también algunos símbolos, algunos nombres, algunos apellidos similares a comunidades hermanas. Y bueno, y creo que también este tipo de marcos, este tipo de espacios que organiza Turismo Judaico, nos ponen un poco en conexión, en red, y nos permite intercambiar y encontrar las cosas comunes que tenemos. Sí, sin duda, gracias Shai por toda la presentación, por toda la explicación. La verdad es que uno aprende muchísimo de esto y como vos decís, las conexiones que tenemos entre cada una de las comunidades, entre cada uno de nosotros, que formamos parte de toda una misma comunidad en realidad, es interesantísimo y voy a tomar el mismo desafío para la Argentina y averiguar a ver si también tenemos alguna conexión con los refugiados de Curazao. Que sin duda, digamos, deben ser conexiones, porque también pasan las conexiones de Argentina y Uruguay, Argentina y Chile, Chile y Uruguay, Perú, digamos, estamos todos siempre conociendo y migrando a distintas ciudades. Así que, la verdad, súper interesante. De nuevo, gracias a la Historia Israelita por este espacio, por darnos la oportunidad de contar estas historias.
Esperamos que hayan disfrutado y como les venimos diciendo siempre a los que se suman a estas charlas, quienes puedan dejarnos sus aportes, tanto para los guías como para el proyecto y las comunidades que acompañamos. Acá les dejamos un link de PayPal o los que son de Chile directamente, si prefieren, en una cuenta chilena, que es alguien de nuestro equipo. Y bueno, vamos a dar por finalizada la charla de hoy, que estamos justito a tiempo. No sé si alguien más quiere comentar algo antes de que cerremos la sesión, pero queremos contarles que la semana que viene vamos a estar haciendo una visita guiada virtual a Río de Janeiro, a Brasil. Así podemos también seguir aprendiendo y conociendo sobre las historias y los orígenes de la comunidad judía en Latinoamérica. Así que bueno, Marcos y Mirta, muchas gracias nuevamente por sumarse. Gigi, también muchísimas gracias por sumarse. Y bueno, vemos acá, no sé si están con cámara, con micrófono, Maggie y Jasneros por sumarse a la actividad. Los invitamos si quieren a prender la cámara y el micrófono, así nos saludamos antes de cerrar la sesión. Gracias, Shai, nuevamente. Muchas gracias, Paola, Turismo Judaico y al Estadio Israelita, que debe ser de las instituciones más activas en materia de actividades que están ofreciendo durante la pandemia. Así que felicitaciones a todos. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el lunes que viene.